Esa noche creí que todo sería tan común como siempre. Pensé que solo llevaría a mi hija al aeropuerto, le daría un abrazo rápido y luego volvería a casa con mi nieto. Nada más. Pero jamás imaginé que esa noche marcaría el comienzo del momento más aterrador de mi vida. Yo manejaba tranquila, mirando de reojo a mi nieto Adrián, que iba sentado detrás, abrazando su mochila de dinosaurios como si fuera un escudo. Tiene apenas 7 años, pero hay algo en su mirada que siempre me ha hecho pensar que siente más de lo que dice. Cuando dejamos a mi hija Claudia en el aeropuerto, todo parecía normal, o al menos eso creí. Ella sonrió, me dijo que el viaje sería corto y que regresaría en 3 días. Como siempre, me pidió cuidar bien de Adrián y estar pendiente de sus medicinas. Yo asentí, como lo he hecho desde que su esposo murió hace 3 años. Ese accidente nos partió la vida de un golpe. Desde entonces, ese niño dulce se volvió silencioso, observador, demasiado observador. Claudia se fue con su maleta, caminando con paso firme como la mujer decidida que siempre ha sido. Yo la miré marcharse con ese orgullo silencioso que tienen las madres. Aunque no lo diga, siempre he admirado la forma en que se reconstruyó después de perder a su esposo, pero también he sentido que desde entonces algo en ella se fue apagando, o tal vez alejando de mí. Cuando nos dirigimos de vuelta al estacionamiento, Adrián no habló. No era raro. Su silencio ya era parte de él, pero había algo en su forma de caminar, en cómo apretaba mi mano, que me inquietaba sin saber por qué. El estacionamiento estaba casi vacío. Las luces amarillas parpadeaban como si les costara mantenerse encendidas. Activé las luces del coche y las sombras se movieron en el suelo como si algo se escondiera. Apreté la mano de Adrián y seguí caminando. Y entonces ocurrió. Adrián se detuvo de golpe. Sentí cómo tiró de mí con una fuerza que no parecía de un niño. Sus dedos se clavaron en mi muñeca, como si su vida dependiera de ello. Me giré, asustada, y lo vi. Su carita pálida, sus ojos enormes llenos de un terror tan profundo que me heló la sangre. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté agachándome tratando de verle bien el rostro. Su labio inferior temblaba. Respiraba rápido como si hubiese corrido. Y entonces, apenas en un susurro, apenas audible, me dijo las palabras que cambiaron todo. Abuela, no volvamos a la casa. Por favor, no volvamos. Sentí cómo el corazón se me detenía por un segundo. Pensé que quizá estaba asustado por la idea de llegar a una casa vacía sin su mamá. Era lógico, era un niño. Tenía miedo a la soledad, ¿verdad? Tranquilo, cariño, le dije acariciándole el cabello. La casa está segura. No pasará nada. Pero él negó rápidamente, apretando mis manos con más fuerza aún. No me estás entendiendo, susurró con la voz quebrada. Mamá habló por teléfono. Esta mañana yo la escuché. Ella quiere hacernos daño. Mi cuerpo se paralizó por completo. Todo alrededor pareció quedarse quieto, como si el mundo se hubiese detenido en seco. ¿Qué estás diciendo, Adrián?, pregunté con un hilo de voz. Él levantó la vista, y lo que vi en esos ojitos me hizo sentir un miedo que no conocía. Era puro pánico, pánico real. Abuela, no vuelvas, repitió. Mamá tiene un plan contra nosotros. Tienes que creerme. Y ahí, justo en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Una parte de mí quiso negar lo que estaba escuchando. Otra parte sintió un escalofrío tan profundo que me dejó inmóvil. Pero sus ojos, esos ojos que nunca me habían mentido, me hicieron reaccionar. Sin preguntar más, sin analizar nada, sin pensar si era lógico o no, lo tomé de la mano, lo metí en el coche y encendí el motor. Salí del estacionamiento casi temblando, con las manos frías y el corazón golpeándome el pecho. No sabía qué estaba pasando. No sabía si mi nieto estaba confundido o si realmente corríamos peligro,
Pero sí supe algo. Esa noche no volvería a la casa, porque por primera vez en mi vida le tuve miedo a mi propia hija. En ese momento en el estacionamiento, con el aire helado golpeándome la cara y las luces amarillas parpadeando sobre nosotros, yo solo pensaba en tranquilizar a mi nieto. Le dije que estaríamos bien, que solo seríamos él y yo por unos días, que no pasaría nada malo. Pero en lugar de calmarse, Adrián negó con la cabeza con tanta fuerza que me asustó. Tenía los ojos abiertos de par en par, como si estuviera viendo algo que yo aún no era capaz de entender. «No, abuela, no volvamos a la casa», repitió con la voz rota, apretando mi muñeca hasta hacerme doler. Su desesperación me sorprendió. Yo nunca lo había visto así. Cuando le pregunté qué había escuchado esa mañana, tragó saliva y se acercó a mi oído como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Sus labios temblaban, sus manos también, y entonces lo dijo. Mamá estaba hablando por teléfono. Dijo que ya estaba todo arreglado. Dijo que cuando nos durmiéramos, que el gas tenía que parecer un accidente. Sentí que el mundo se me venía encima. Yo, a mis 70 años, he pasado por dolores profundos, por pérdidas que me dejaron sin aliento. Pero jamás había sentido un miedo tan frío, tan puro. Un miedo que no venía de afuera, sino desde adentro. Desde el lugar donde vivimos, desde el lugar donde deberíamos sentirnos seguras. Miré a mi nieto, a ese pequeño que siempre había sido tan silencioso, tan observador, tan sensible. Esos ojitos infantiles ahora cargaban un secreto oscuro, un secreto que lo estaba consumiendo. Por favor, abuela, esta vez créeme. Esas palabras me atravesaron como una daga. Esta vez. Porque de repente supe que esto no había empezado hoy. Recordé todos esos momentos en los que Adrián había intentado decirme algo, cuando aseguró haber visto a su madre escondiendo documentos en su oficina, cuando mencionó que ella había pasado la noche manipulando la tubería de la cocina, cuando hablaba de susurros que escuchaba detrás de la puerta. Yo siempre pensé que era su imaginación, su forma de llamar la atención después de perder a su padre. Pero ahí estaba, frente a mí, suplicando, llorando sin lágrimas, temblando como nunca. Lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo se aferraba al mío con desesperación. «Está bien, mi vida», le dije con la voz más firme que pude reunir. «Te creo. No vamos a volver a la casa esta noche». La expresión de alivio que apareció en su rostro fue tan grande, tan inmediata, que no me quedó ninguna duda. Él había escuchado algo real, algo terrible, algo que no podía ignorar. Con las piernas temblorosas me levanté, lo tomé de la mano y lo llevé al coche. No sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos con absoluta claridad de dónde teníamos que huir. Una vez dentro, lo ayudé con el cinturón y me senté frente al volante. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó con esa vocecita débil que me rompía el alma. No lo sabía. No tenía un plan. No tenía una idea clara. Solo tenía miedo. Y una certeza. No podía usar mi tarjeta de crédito. No podía ir a la casa de un amigo. No podía confiar en nadie. Si Claudia realmente estaba planeando algo, podría encontrarnos fácilmente. Respiré hondo y traté de responderle con calma. «Vamos a un lugar seguro, amor. Déjame pensar». Encendí el motor y salimos del estacionamiento. Conduje sin un rumbo, perdiéndome entre calles cada vez más vacías. Adrián, agotado, se quedó dormido en el asiento trasero. Yo lo miraba por el retrovisor y me preguntaba cómo un niño tan pequeño podía cargar con un secreto tan monstruoso. Mientras avanzaba por avenidas oscuras, las piezas de los últimos meses empezaron a encajar. Claudia ya no era la misma, distante, fría, siempre encerrada en la oficina con la puerta cerrada. Hacía llamadas en voz baja, como si temiera ser escuchada. Yo lo atribuía al estrés, al trabajo, al duelo.
pero ahora cada recuerdo parecía una advertencia que ignoré. Detuve el coche en una gasolinera abierta toda la noche. Puse el seguro. Me aseguré de que Adrián siguiera dormido y fui a comprar un café. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía llamar? ¿A quién podía confiarle la vida de mi nieto? Cuando regresé al coche, el celular vibró en mi abrigo. Era Claudia, mi hija. La mano me sudó al instante. Ella debería estar en un avión rumbo a Monterrey. ¿Por qué llamaba ahora? ¿Cómo sabía que no estábamos en casa? Respondí con un nudo en la garganta. ¿Aló? Mamá. Su voz sonó extrañamente tranquila, casi suave. ¿Dónde están? Ya deberían estar en casa hace una hora. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo lo sabía? Paramos a cenar. Mentí forzando la voz. Adrián tenía hambre. Hubo un silencio largo, pesado. Ya veo, respondió finalmente. ¿Y dónde están cenando? Mi mente buscaba una respuesta rápida. En ese restaurante de la plaza comercial. Dije lo más natural que pude. ¿No deberías estar en el avión?, agregué intentando sonar casual. Hubo un problema con el vuelo, respondió de inmediato sin dudar. Lo reprogramaron para mañana temprano. Estoy volviendo a casa ahora. Y ahí, en ese instante, supe que algo no encajaba. Supe que algo oscuro estaba detrás de esa aparente calma. Supe que lo que Adrián había escuchado no era un invento. Y supe, con una certeza que me apretó el pecho, que si regresábamos a esa casa, no saldríamos vivos. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando la pantalla como si las palabras de Claudia aún estuvieran atrapadas allí. Su tono dulce, esa calma forzada, esa manera tan precisa de preguntar dónde estábamos, todo me dio una mala espina. Yo conocía a mi hija, conocía su forma de planear, de anticiparse a todo. Claudia jamás habría permitido que un vuelo se cancelara sin tener un plan alterno. Ella revisaba los horarios, los anticipos, los cambios, todo. No existían los imprevistos para ella. Y que ahora me dijera, así de tranquila, que un vuelo entero acababa de retrasarse, no tenía sentido. Era una mentira disfrazada con una voz dulce, una mentira que venía con veneno. Me quedé quieta dentro del coche, solo escuchando el tic-tac del intermitente. Sentía que el aire se hacía más pesado, como si de pronto alguien hubiera cerrado todas las puertas del mundo. Y entonces lo comprendí. No era una llamada casual, no era una madre preocupada, era una trampa. Ella quería saber si estábamos en casa. Quería confirmar que su plan seguía funcionando. Tal vez había cámaras escondidas. Tal vez notó que faltaba algo. Tal vez entendió que Adrián la había escuchado. Me sentí sofocada, atrapada en mis propios pensamientos. En ese momento, Adrián se movió en el asiento trasero. Sus ojos se abrieron lentamente, como si su cuerpo no quisiera volver del sueño, pero la realidad lo empujaba. Me miró fijamente, como si pudiera leerme la mente. ¿Era mamá?, preguntó con una claridad que me estremeció. Asentí sin intentar ocultarlo. A esas alturas, esconderle algo no tenía sentido. Ese niño sabía más de lo que cualquier adulto querría aceptar. Dijo que el vuelo fue cancelado, susurré. Está regresando a casa. Los ojos de Adrián se agrandaron, llenándose de ese terror que ningún niño debería conocer. Ella lo sabe, abuela, murmuró. Sabe que descubrimos todo. Mi corazón se apretó. Saqué aire lentamente, intentando mantenerme en pie emocionalmente, aunque por dentro sentía que mi mundo se estaba desmoronando. Adrián, le dije con suavidad, necesito que me cuentes exactamente qué escuchaste esta mañana. Todo, mi amor. Cada palabra. Él se incorporó en el asiento, alisó su camiseta arrugada con una seriedad que no correspondía a su edad y respiró profundamente. Mamá se despertó muy temprano, comenzó.
Yo pensé que estaba haciendo el desayuno, pero se fue a la oficina. Cerró la puerta y empezó a hablar por teléfono. Yo bajó la mirada. Yo me acerqué y escuché detrás de la puerta. Sé que no debía hacerlo, pero me dio curiosidad. Y algo se sentía raro. Está bien, cariño, continúa. Le animé, aunque por dentro temblaba. Estaba hablando bajito, pero dije que había escuchado. Ella hizo una pausa, tragó saliva. Sí, estarán solos. 3 días es suficiente para que parezca un accidente. El escape de gas mientras duermen, nadie sospechará. Me quedé sin aliento. Adrián bajó aún más la voz. También habló de papeles, de dinero, del seguro del abuelo. Dijo, cuando ellos estén fuera del camino, por fin podré acceder a todo. Sentí un escalofrío tan profundo que me dejó inmóvil. Algo dentro de mí se rompió, como una cuerda que había estado sosteniendo un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Seguro, papeles, dinero. Era como si de pronto todo encajara, como si cada pieza del rompecabezas finalmente revelara la imagen completa. Hace 6 meses, mi difunto esposo, Roberto, había dejado un seguro de vida considerable. Yo era la beneficiaria principal. Una parte estaba destinada a Adrián, un fondo intocable hasta que cumpliera 21 años, y Claudia. Claudia era la administradora, pero no podía tocar nada, no mientras yo siguiera viva, tampoco mientras Adrián fuera un niño. Recordé también la casa, esa casa que Roberto y yo habíamos comprado juntos, que con los años se había valorizado muchísimo. Después de su muerte, quedó completamente bajo mi nombre. Claudia vivía con nosotros, sí, pero la propiedad era mía, y ella lo sabía. Tragué saliva y le pregunté con la voz temblorosa, Adrián, ¿ya habías escuchado a tu mamá hablar de dinero o del seguro antes? Él asintió con una tristeza tan profunda que por un momento dejó de parecer un niño. Muchas veces, respondió. Siempre se pone muy enojada cuando habla de eso. Una vez dijo por teléfono que estaba atorada por culpa de nosotros. Cada una de esas palabras fue como una puñalada. Era absurdo, era monstruoso, y aún así, era real. Mi hija estaba planeando matarnos, a mí, a su propio hijo, por dinero. Sentí náuseas, sentí un frío que no venía del aire acondicionado del coche. Sentí que el amor de madre que un día tuve por ella estaba siendo destruido por una verdad que jamás imaginé enfrentar. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Adrián, acercándose un poco más hacia mí. Lo miré y vi en él algo que no esperaba ver: valentía. Ese niño había visto lo que yo no quise ver. Había entendido lo que mi corazón se negó a reconocer, y había sido él quien nos había salvado. Puse la mano sobre la suya y respiré hondo. Primero, dije encendiendo el motor con decisión, vamos a alejarnos aún más. Cuanto más lejos estemos de esa casa, mejor. Adrián me miró, confundido. ¿Y después? Después, respondí, vamos a conseguir pruebas. ¿Pruebas?, repitió como si la palabra le quedara grande. Sí, mi amor, necesitamos pruebas de lo que tu mamá está planeando. Algo real, algo que podamos llevar a la policía. No basta con escapar, tenemos que demostrar la verdad. Adrián asintió lentamente con una seriedad que jamás olvidaré. Y mientras nos alejábamos de la ciudad, supe que lo que venía sería difícil, oscuro, peligroso. Pero también supe algo más. Ya no estábamos huyendo. Estábamos luchando. Aquella conversación que estaba teniendo con mi nieto era algo que ninguna abuela en el mundo debería vivir. Era demasiado doloroso, demasiado oscuro, demasiado injusto para un niño tan pequeño. Pero allí estábamos, los dos encerrados en la misma verdad, sosteniéndonos mutuamente en medio de algo que parecía sacado de una pesadilla. Mientras manejaba por las calles casi vacías, con la noche envolviendo el coche como un manto frío,
una idea empezó a tomar forma dentro de mí. Era una idea arriesgada, quizás incluso peligrosa, pero era lo único que se me ocurría para conseguir pruebas antes de que Claudia intentara algo de nuevo. Miré a Adrián por el retrovisor y vi su carita asustada, sus ojitos tratando de ser fuertes. ¿Te acuerdas de don Raúl, el portero del edificio donde vivíamos antes?, le pregunté con voz suave. Él asintió de inmediato. Claro que se acordaba. Raúl siempre había sido amable con él, casi como un abuelo extra. Un hombre decente, discreto, de esos que saben guardar secretos y que siempre están dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio. Creo que necesitamos visitarlo, dije mientras giraba el volante y tomaba el camino hacia nuestro antiguo barrio. No sabía si era un buen plan, pero en ese momento no teníamos muchos más. Necesitábamos un lugar seguro donde pasar la noche y, sobre todo, alguien de confianza que pudiera ayudarnos a enfrentar al monstruo en el que mi hija se había convertido. El reloj del coche marcaba las 11 de la noche cuando finalmente llegamos al edificio. El barrio estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Aparqué en una calle lateral, lejos de las cámaras y de cualquier punto donde alguien pudiera reconocernos. Si Claudia realmente estaba buscándonos, no podíamos dejar ni rastros ni sospechas. Le pedí a Adrián que se quedara en el coche, prometiéndole que solo serían 1 o 2 minutos. Caminé pegada a las paredes, manteniéndome en las sombras como si fuera una fugitiva. Cuando llegué a la portería y vi la luz encendida, mis nervios se apretaron, pero entonces, entre la iluminación amarillenta, vi a Raúl sentado, inclinado sobre una revista de crucigramas. Toqué el vidrio con suavidad y él levantó los ojos, primero confundido y luego sorprendido. Inmediatamente se puso de pie y abrió la puerta. «Doña Elena, ¿qué hace aquí a estas horas?». Su voz sonaba llena de preocupación. «Perdóname por aparecer así sin avisar», le dije mirando a mis alrededores como si alguien pudiera salir de las sombras. «Pero tengo un problema serio y necesito tu ayuda». Raúl nos llevó al pequeño apartamento de empleados que tenía en la parte trasera del edificio. Era un lugar humilde pero cálido, con olor a café recién hecho y paredes llenas de recuerdos de su esposa. Era perfecto para lo que necesitábamos, un escondite temporal donde nadie nos buscaría. Adrián estaba sentado a la mesa, bebiendo un chocolate caliente que Raúl le había preparado, y el portero nos miraba con una mezcla de incredulidad y tristeza mientras yo le contaba todo lo que estaba pasando. Cuando terminé, él se quedó en silencio por unos segundos, respirando hondo. «Doña Elena, ¿está usted segura de lo que me está diciendo? Es una acusación muy grave contra su propia hija». Sentí un dolor en el pecho. «Lo sé, Raúl, créeme que lo sé. Yo tampoco quiero aceptarlo, pero no puedo ignorar lo que Adrián escuchó. Y cuando uno junta todas las piezas, todo encaja demasiado bien». Raúl se frotó la barba con gesto serio. Él conocía a Claudia desde que era una niña. Sabía cómo había sido nuestra familia. Yo podía ver en sus ojos el esfuerzo por aceptar la idea de que aquella niña dulce de antes ahora pudiera ser alguien capaz de algo tan cruel. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó finalmente. Tragué saliva. «Necesitamos pruebas. Si voy a la policía solo con lo que escuchó un niño de 7 años y con mis sospechas, no me van a creer. Claudia tiene un buen trabajo, tiene contactos, tiene reputación. Van a decir que estoy exagerando o que me estoy volviendo vieja». Raúl asintió lentamente, como entendiendo cada una de mis palabras. «¿Y dónde entro yo en todo esto?», dijo. «Necesito volver a la casa», respondí. Sentí a Adrián ponerse rígido, como si mis palabras lo atravesaran. No para quedarme, solo para buscar lo que ella dejó preparado, documentos, mensajes, algo, lo que sea que pruebe lo que intenta hacer. Y necesito que Adrián se quede aquí, seguro. «No, abuela», dijo él con voz temblorosa,
golpeando la mesa sin querer. Es muy peligroso. Mamá puede volver. Le tomé las manos tan frías que me dieron un escalofrío. Lo sé, mi amor, pero voy a ser rápida. Solo entraré, revisaré su oficina y saldré antes de que ella siquiera se acerque. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que vayas. No quiero quedarme sin ti. No te vas a quedar solo, le prometí. Raúl estará contigo y te juro que volveré. Raúl también intervino, preocupado. Doña Elena, si lo que dice es cierto, usted no debería ir sola. Es demasiado arriesgado. No tengo opción, susurré. Si Claudia sospecha que sabemos la verdad, destruirá todo o hará algo peor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al imaginar todo lo que podría pasar si no actuaba de inmediato. Tenía que moverme ahora, mientras mi hija aún creía que yo seguía ignorante, mientras pensaba que Adrián y yo no habíamos descubierto nada. Esa falsa sensación de seguridad era lo único que jugaba a nuestro favor. Raúl, con su rostro cansado y su cabello gris revuelto por la preocupación, soltó un largo suspiro antes de hablar. Al menos permítame acompañarla hasta allá. Me quedaré en el coche en la esquina, y si usted no sale en 20 minutos, llamaré a la policía sin pensarlo 2 veces. Apreté los dientes y asentí. Era mejor eso que caminar completamente sola hacia una trampa que yo misma no sabía cómo manejar. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Adrián se levantó alarmado. Yo también quiero ir, insistió con un hilo de voz. Su carita estaba tensa, luchando entre el miedo y las ganas de protegerme. No, mi amor, le respondí firme, aunque por dentro me estaba rompiendo. Esto es demasiado peligroso. Necesito que te quedes aquí, donde estarás seguro. Te prometo que regresaré. Él intentó insistir, pero después de unos minutos se rindió, y lo hizo de una manera que me desgarró, abrazándome tan fuerte que por un segundo me faltó el aire. Prométeme que vas a tener cuidado, abuela. Promételo, susurró contra mi hombro. Le besé la frente con suavidad. Te lo prometo, mi cielo. Raúl nos entregó un celular viejo, de esos básicos que solo sirven para llamadas, sin wifi, sin rastreo, sin nada que pudiera comprometer nuestra ubicación. Acordamos un sistema simple, un tono, y colgar significaba que yo estaba bien, 2 tonos que algo estaba mal. Después de asegurarme de que Adrián se quedara en el pequeño sofá-cama del apartamento, con la puerta cerrada con llave y órdenes estrictas de no abrirle a nadie, salimos al coche. Sentí que cada paso pesaba más que el anterior, como si mis piernas estuvieran hechas de plomo. Sabía que estaba a punto de enfrentar la noche más peligrosa de mi vida. El coche de Raúl se detuvo a una cuadra de mi casa, a la 1:20 de la madrugada. El barrio estaba completamente muerto, como si el mundo entero estuviera dormido y yo fuera la única alma despierta. Las luces de los postes dibujaban sombras largas y amenazantes que se movían con el viento, como si me observaran. Raúl apagó el motor lentamente. Doña Elena, no tengo buen presentimiento sobre esto. ¿Está segura de que quiere entrar?, murmuró con voz grave. Sentí un nudo en la garganta mientras miraba mi casa desde lejos. Se veía fría, silenciosa, como si escondiera entre sus paredes un secreto oscuro que no quería que yo descubriera. No había rastro del coche de Claudia, lo cual daba cierta tranquilidad, pero también significaba que podía volver en cualquier momento. No tengo opción, susurré más para mí que para él. Recuerda, 20 minutos. Si no salgo o no llamo, haz lo que tengas que hacer. Raúl tomó aire profundamente y asintió. Que Dios la proteja. Me bajé del coche y comencé a caminar por la acera, pegada a las sombras. El corazón me golpeaba tan fuerte el pecho que sentía que me iba a desmayar. Mis manos temblaban mientras sacaba la llave de la puerta trasera. La giré despacio y entré sin hacer ruido. Cerré la puerta detrás de mí y quedé de pie en la oscuridad total de la cocina. Allí, en ese silencio profundo,
Pude escuchar hasta el zumbido del refrigerador y el tic-tac lejano del reloj de pared. Saqué la pequeña linterna que llevaba en el bolsillo y la encendí apenas, solo lo suficiente para ver el camino hacia el pasillo. Cada paso que daba me parecía demasiado ruidoso. El piso crujía con un eco que me ponía la piel de gallina. Y entonces, mientras avanzaba hacia las escaleras, un olor extraño me golpeó. Un olor dulce, químico, que no pertenecía a la casa. Mi corazón dio un brinco. Olí de nuevo. Era gas. No el olor común del gas doméstico. Era algo más fuerte, más pesado. Algo que no debería estar allí. Mi garganta se cerró al recordar lo que Adrián había escuchado. Un escape de gas mientras dormían. Tragué aire como pude y seguí subiendo las escaleras con extrema cautela. El silencio era tan absoluto que cada latido de mi corazón parecía un trueno. Al llegar al segundo piso, me detuve frente a la oficina de Claudia. Estaba cerrada con llave, como lo imaginaba. Saqué el pasador de pelo que había escondido en mi bolsillo, aquella vieja habilidad que había aprendido hace años cuando Claudia era adolescente y se encerraba cada vez que discutíamos. Regresó a mis manos como si nunca la hubiera olvidado. Con paciencia, fui moviendo el pasador dentro de la cerradura, escuchando los pequeños clics internos. Y finalmente, después de unos segundos eternos, la puerta cedió. Empujé la puerta con cuidado, temiendo que hiciera ruido, pero por suerte las bisagras no protestaron. Encendí la linterna y recorrí la habitación con la mirada. Todo estaba perfectamente ordenado. Libros alineados por color, documentos apilados con precisión quirúrgica, su laptop cerrada sobre el escritorio de madera. No había nada fuera de lugar. Demasiado perfecto, demasiado limpio. Cerré la puerta detrás de mí y empecé a revisar todo lo que encontré. La laptop tenía contraseña, así que fui directamente a los cajones, sacando carpetas una por una, buscando cualquier indicio, cualquier papel o mensaje que demostrara lo que temía, que mi propia hija estaba planeando matarnos. Mientras revisaba el tercer cajón del escritorio, algo llamó mi atención. Una carpeta roja que no combinaba con el orden meticuloso del resto. Estaba escondida bajo una gruesa pila de documentos de la empresa, como si alguien la hubiera metido allí a propósito, para que pasara desapercibida. Sentí un presentimiento oscuro en el pecho antes de abrirla, pero aún así lo hice. Dentro encontré varios estados de cuenta bancarios, todos con nombres que jamás había visto en mi vida, cuentas que no estaban a nombre de Claudia ni de ningún familiar. Eran transferencias enormes enviadas a un tal M. Salas. Lo peor fue lo que vi al final. Una copia de mi propia póliza de seguro de vida, llena de anotaciones escritas con la letra de mi hija, donde había marcado valores, fechas, cláusulas y posibles escenarios de pago. Mi respiración se cortó como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Allí estaba la prueba. Todo lo que Adrián había escuchado esa mañana no era un malentendido ni una imaginación infantil. Era real, horriblemente real. Mi propia hija estaba planeando algo contra nosotros. Justo cuando intenté asimilar lo que tenía en las manos, un sonido desde el piso de abajo me atravesó el alma. Era la puerta principal abriéndose. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo cómo la sangre parecía volverse hielo dentro de mis venas. Claudia había regresado antes de lo previsto. No tenía idea de que yo estaba aquí, pero si se enteraba, no quería pensar en ello. Con manos temblorosas marqué rápidamente el número del teléfono que Raúl me había prestado. Dejé sonar 2 veces y colgué. La señal de emergencia. Después tomé fotos apresuradas de los documentos más importantes. No podía llevarme nada, pero al menos tendría registros. Era la única oportunidad. Guardé todo exactamente como lo encontré, tratando de no dejar rastro, y apagué la linterna para esconderme detrás de la puerta de la oficina. Apenas había terminado de acomodarme cuando escuché los primeros pasos en la escalera. No eran pasos rápidos ni nerviosos. Eran pasos lentos, pesados,
calculados. No caminaban como Claudia. Era alguien más, un hombre. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con tanta fuerza que pensé que delataría mi presencia. Si salía al pasillo, me verían. Si me quedaba allí, podrían abrir la puerta. Estaba atrapada, totalmente atrapada. Los pasos se detuvieron justo frente a la oficina. Escuché una respiración profunda, demasiado cerca, como si la persona estuviera pegada a la puerta. Vi una sombra moverse bajo la rendija inferior, bloqueando la poca luz del pasillo. Tragué saliva y contuve el aire, con el cuerpo entero empapado en sudor frío. Entonces escuché algo que me hizo temblar aún más. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente, con un chirrido casi silencioso, pero devastador para mis nervios. La puerta se abrió unos centímetros. Yo estaba justo detrás, aplastada contra la pared, rogando que la oscuridad me protegiera. Una silueta masculina apareció en el suelo, proyectada por la luz del pasillo. Era grande, más robusta que Claudia. No era ella. La sombra se quedó quieta un par de segundos, como si ese hombre intentara detectar cualquier ruido dentro de la oficina. Sentía que cada latido mío era demasiado fuerte, y de pronto, desde abajo, escuché la voz de Claudia. «Marcos, ¿está todo limpio ahí arriba?» Mi estómago se hundió. Marcos, el mismo nombre que aparecía en los estados de cuenta M. Salas. Mi hija tenía un cómplice. El hombre, aún frente a la oficina, respondió con voz grave, tan cercana que pude sentir la vibración. «Solo revisando. La casa está vacía. No hay señal de ellos». «Te dije que algo estaba mal», refunfuñó Claudia, ahora más cerca subiendo las escaleras. «Debían estar aquí. El plan era para mañana por la noche cuando yo regresara del viaje. Ahora todo está desordenado. Todo». Los pasos de ella se acercaban, y yo seguía atrapada entre dos amenazas. Mi única vía de escape era la ventana que daba al tejado trasero. Pero saltar desde allí, a mis 70 años, podía ser la última decisión de mi vida. «Te dije que era arriesgado involucrar al niño», dijo Marcos, alejándose un poco hacia el pasillo. «Los niños escuchan cosas. No deberías haber confiado en eso». «Imposible», respondió Claudia con un tono seguro y cruel que jamás había escuchado en mi hija. «Adrián nunca se despierta antes de las 7 y siempre hablo en mi oficina con la puerta cerrada. Además, incluso si hubiera escuchado, ¿quién le creería a un niño de 7 años?» Un ruido sordo retumbó desde el piso de abajo. Algo había caído. «¿Qué fue eso?», preguntó Claudia alarmada. «No sé», respondió Marcos con voz tensa. «Voy a revisar. Tú sigue preparando su cuarto». El hombre bajó las escaleras rápidamente. Claudia se quedó allí arriba, a apenas unos pasos de la oficina donde yo me escondía, respirando fuerte como si tratara de calmarse. Sabía que solo tenía segundos para decidir qué hacer antes de que ambos volvieran. Apenas escuché que los pasos se alejaban hacia mi habitación, sentí cómo mi mente empezaba a correr a toda velocidad. Preparando mi cuarto. ¿Para qué? Ese pensamiento me golpeaba una y otra vez mientras intentaba mantener la calma. Y lo peor, ese ruido extraño en el piso de abajo no había sido un simple golpe. Yo sabía en el fondo que debía ser Raúl. Mi amigo de toda la vida seguramente había entrado a la casa después de recibir mi señal de peligro. Él solo quería ayudarme, y ahora probablemente estaba metido en el mismo infierno que yo. La culpa me apretó el pecho, pero no podía quedarme ahí paralizada. Si me quedaba quieta, nos iban a encontrar a los dos, y ninguno saldría vivo. Salí lentamente de detrás de la puerta, cuidando que mis pies no crujieran contra el piso. Cuando asomé un ojo por la rendija, confirmé que el pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz tenue del velador de la escalera. Con pasos pequeños, casi flotando, avancé hasta la ventana de la oficina. Tenía que escapar de esa casa como fuera. Necesitaba avisar a la policía y sobre todo proteger a Raúl y a mi pequeño Adrián. No podía permitir que les hicieran daño. Mis manos temblaban cuando tomé la manija de la ventana
y la levanté con la misma delicadeza con la que uno acaricia un vidrio frágil. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro, recordándome lo sola que estaba, pero también dándome el valor que necesitaba. El alero que rodeaba la casa era mucho más angosto de lo que siempre imaginé, apenas unos 30 centímetros, donde apenas cabía medio pie. Abajo había casi 6 metros de caída hasta el jardín. En otro momento, ni loca habría intentado algo así. Pero cuando crees que es tu última oportunidad de sobrevivir, haces cosas que ni tú misma pensabas que todavía podías hacer a los 70 años. Con el corazón retumbando en mis oídos, puse un pie afuera, luego la otra pierna, y terminé sosteniéndome como podía, con la espalda pegada a la pared y los dedos buscando desesperados dónde afirmarse. Mis rodillas protestaban, mis codos temblaban, pero seguía avanzando, sintiendo cómo cada músculo luchaba por no dejarme caer. Fue entonces cuando escuché las voces desde el piso de abajo. Primero un golpe seco, luego un quejido ahogado, y reconocí la voz de Raúl. Cerré los ojos al escucharlo. Le habían puesto las manos encima. «Perdóname, viejo amigo», pensé con el alma hecha pedazos. La voz gruesa de Marcos retumbó por la casa preguntándole quién era, diciéndole que sabían que alguien más estaba ahí dentro. Yo sabía que no podía hacer nada por él en ese momento. Si bajaba, moriríamos los dos. La única manera de salvarlo era salir viva y buscar ayuda. Eso era lo que él habría querido. Seguí moviéndome por el alero, centímetro a centímetro, con el sudor frío bajando por mi frente. En la esquina de la casa alcancé a ver la celosía cubierta de hiedra. Si lograba llegar hasta ella, tal vez tendría una oportunidad de bajar sin matarme. Estaba vieja y quebradiza, pero era mejor opción que saltar al vacío. Y justo cuando me preparaba para moverme, escuché algo que me paralizó. Marcos gritó desde dentro de la casa: «Claudia, hay un viejo aquí». Intentaba entrar por atrás. Mi hija respondió desde mi habitación, con un tono molesto e incrédulo: «¿Qué? ¿Quién es?» «No quiere hablar, pero parece conocer a tu madre. Ella debe estar cerca». Casi dejé de respirar. Sabían que yo seguía dentro de la propiedad. No me quedaba tiempo, ni segundos. Era ahora o nunca. Con una fuerza que no sé de dónde salió, me impulsé hacia la celosía y empecé a bajar, sintiendo cómo las ramas me cortaban los brazos y las manos. Medio bajé, medio resbalé, y terminé cayendo al césped con un golpe que me hizo ver estrellas. Sentí un dolor punzante en la cadera, pero no podía detenerme. Me puse de pie como pude y empecé a correr hacia el muro que nos separaba de la casa de los López. Todo mientras escuchaba cómo se abría la ventana de la oficina detrás de mí. Una luz se movió por el jardín, barriendo la oscuridad buscándome. Me metí detrás de un arbusto tragándome la respiración, mientras la voz de Marcos preguntaba si había alguien afuera. No podía moverme ni un milímetro. Cuando la luz se alejó, reuní fuerzas y trepé el muro, cayendo del otro lado como un costal pesado. Los López estaban de viaje, nadie me vería. Corrí cruzando su jardín, con la cadera ardiendo a cada paso, pero no me detuve. No podía. Llegué a la calle paralela y seguí avanzando hasta ver luces, gente, bares aún abiertos. Ese pequeño rastro de vida me devolvió la esperanza. Saqué mi celular con las manos temblorosas y marqué emergencia. Mientras sonaba, revisé las fotos que tomé de los documentos. Ahí estaban las pruebas, claras como el agua. Todo lo que necesitaba para demostrar lo que Claudia y ese hombre estaban tramando. Cuando el operador respondió, respiré hondo y dije con la voz quebrada: «Mi nombre es Elena Gutiérrez. Necesito denunciar un intento de homicidio. Mi hija está planeando matarme a mí y a mi nieto por dinero del seguro, y tienen a un amigo mío capturado ahora mismo». Hubo un silencio breve al otro lado, y en ese instante sentí por primera vez en toda la noche que tal vez, solo tal vez,
Todavía tenía una oportunidad de sobrevivir. La voz del operador sonaba calmada, profesional, pero yo podía sentir la duda detrás de cada palabra. Me imaginé lo que pensaba. Otra anciana asustada inventando historias. Y aún así, traté de mantener mi respiración estable mientras él preguntaba dónde estaba. Miré la avenida vacía, las luces de los bares que aún estaban abiertos, y respondí tratando de que mi voz no se quebrara. Estoy en la avenida Insurgentes, cerca del número 1500. Estoy huyendo de mi casa. Por favor, necesito patrullas en la calle Bugambilias 237. Mi amigo Raúl está en peligro de muerte. Hubo un silencio pequeño, pero lo sentí eterno. El operador preguntó si tenía pruebas, y por un momento me quedé paralizada. Luego, recordé las fotos en mi celular. Tengo documentos fotografiados y un testigo, mi nieto. Él escuchó todo. Sé que suena loco, señor, pero le juro que es verdad. No hay tiempo. Mi voz temblaba, pero no había espacio para el orgullo ni para la calma. Era ahora o perderlo todo. Mientras hablaba, una patrulla apareció avanzando lentamente por la avenida, como si el destino la hubiera puesto allí. Agité mis brazos con toda la energía que me quedaba, todavía sujetando el teléfono. Para mi alivio, se detuvo. 2 policías bajaron mirando alrededor con cautela. Aquí están los oficiales, le dije al operador antes de colgar. Ya no tenía tiempo para explicaciones largas. Tenía que convencer a esos hombres de que mi historia, por increíble que sonara, era real. Los minutos siguientes fueron un torbellino de palabras, miedo y adrenalina. Les conté todo lo que pude sin perder el aliento. Les mostré las fotos de los documentos y les expliqué que Adrián estaba seguro, al menos eso esperaba, en el apartamento de Raúl, mientras que Raúl podría estar herido dentro de la casa. Algo en mi voz, o quizá en las pruebas, logró que los policías se miraran entre sí y asintieran. Uno pidió refuerzos por radio y el otro me tomó del brazo con firmeza, pero con respeto, ayudándome a subir a la patrulla. «Primero vamos por su amigo», dijo el policía mayor, un hombre con el rostro curtido y los ojos cansados, pero atentos. «Después nos encargaremos de su nieto. Denos la dirección exacta donde está él». Se la di con cada detalle que recordaba, mientras mi mente temblaba con una nueva preocupación. ¿Y si Claudia adivinaba que Adrián estaba allí? Ella conocía mis rutinas, conocía mi confianza en Raúl. ¿Recordaría nuestro pasado? Nuestra amistad de tantos años. ¿Sabría dónde buscar? La patrulla avanzó rápido por las calles desiertas, seguida por otras 2 que venían detrás con las sirenas apagadas. Solo las luces que se reflejaban en las paredes anunciaban la urgencia. Mi corazón parecía golpearme las costillas desde adentro mientras nos acercábamos a mi casa. Cada metro un recordatorio de lo que había escapado y de lo que aún estaba en juego. «Hay una entrada por atrás», les dije casi sin aire, «por la cocina. Raúl debe estar abajo». Detuvimos los autos a cierta distancia. Me pidieron que me quedara en la patrulla, aunque lo último que quería era quedarme quieta. Observé con el estómago revuelto cómo los policías se desplegaban alrededor de la casa. Se movían en silencio, hablando por radio en murmullos apenas audibles. De pronto, todo estalló. Un grito: «¡Policía, alto!». Un vidrio hecho trizas, una puerta golpeando como si se la llevara un huracán. Más gritos, un estruendo seco y después, silencio. Los segundos se hicieron eternos hasta que por fin vi a 2 policías saliendo con Raúl. Caminaba con dificultad, cojeando, con un corte en la frente, pero estaba vivo. Sentí cómo mis defensas se derrumbaban y las lágrimas me rodaron sin permiso. Mi amigo, mi compañero de tantas batallas, había sobrevivido. Luego apareció Marcos esposado, enorme, tatuado, con una expresión llena de rabia. Pero mis ojos buscaban a otra persona. Buscaban a Claudia. Ella no estaba. El policía mayor se acercó y me lo confirmó.
Había escapado por la parte trasera. Un frío me atravesó de arriba abajo. Adrián, ella podía ir por él. Tenemos que llegar antes que ella, susurré, apenas pudiendo escucharme a mí misma. La patrulla arrancó con la sirena encendida esta vez, cortando el silencio de la madrugada. Yo iba en el asiento trasero, con las manos entrelazadas sin poder mantenerlas quietas. A mi lado, Raúl llevaba un vendaje improvisado y aún así intentaba tranquilizarme. «Ella no sabe dónde estamos», me dijo. No mencioné nada cuando me atraparon, pero yo no podía creerle. No era su culpa. Era ese presentimiento oscuro, pesado, que se instalaba en mi pecho como una piedra. Algo me decía que Claudia no se iba a detener, que ella ya había calculado todo y que estaba más cerca de Adrián de lo que yo quería admitir. Cuando llegamos al edificio antiguo, sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. No sé si fue intuición, miedo o el simple hecho de que conocía demasiado bien a mi hija, pero algo dentro de mí gritó que ese lugar escondía una verdad que yo aún no estaba lista para enfrentar. Claudia era una mujer inteligente, calculadora, capaz de recordar hasta el detalle más pequeño de mi pasado. Conocía a mis viejos amigos, mis rutinas de antes, mis costumbres, y si recordaba a Raúl, si realmente lo tenía presente en su cabeza retorcida, era lógico que viniera aquí. Podía deducir dónde buscar, dónde esconder a Adrián, y eso me calaba los huesos como una advertencia fría. La puerta de servicio que llevaba al antiguo apartamento de los empleados estaba entreabierta, apenas sostenida por el metal oxidado que gemía con la brisa. El policía que nos acompañaba sacó su arma con un movimiento rápido y preciso y nos ordenó quedarse atrás. Pero yo no podía obedecer. No en ese momento. No con mi nieto desaparecido. No cuando sentía que un hilo invisible me jalaba hacia adentro. Salté de la patrulla sin pensarlo y corrí detrás del oficial, ignorando sus protestas y también las de Raúl, que venía cojeando intentando alcanzarme. El pasillo estaba oscuro, más de lo normal, como si hubiese sido tragado por una sombra densa que tragaba el sonido de nuestros pasos. El olor a humedad me golpeó el rostro, y por un momento sentí que volvía a aquellos años donde ese edificio era mi mundo. La puerta del pequeño apartamento estaba cerrada, aparentemente intacta, sin señales violentas. El policía golpeó 3 veces con fuerza. Mi voz tembló cuando llamé a través de la madera. «Adrián, mi amor, soy yo, la abuela. ¿Estás ahí?» Y lo único que recibí a cambio fue un silencio espeso, un silencio tan profundo que parecía burla. El oficial intentó la manija, pero estaba cerrada. Se alejó un paso, respiró hondo y entonces embistió con el hombro. El estruendo que siguió me hizo sobresaltar. La puerta cedió, como si hubiera estado esperando ese golpe. El apartamento estaba completamente a oscuras. El policía entró primero alumbrando con su linterna, y yo lo seguí, sintiendo a Raúl respirando detrás de mí. El haz de luz se movía rápido. La pequeña cocina vacía, la sala con el viejo sofá-cama, la cama desordenada en la esquina. Llamé otra vez a Adrián, pero esta vez mi voz sonó más desesperada. Sentía el pánico subir por mi garganta como si quisiera ahogarme desde adentro. Fue entonces cuando lo vi, un pedazo de papel rasgado, casi invisible, atrapado debajo de un vaso vacío sobre el sofá-cama. Mis manos temblaban cuando lo tomé, y temblaron aún más cuando leí la letra apresurada de mi nieto. Mamá me encontró. Dice que necesita protegerme de ti. Dice que estás inventando cosas y que estás loca. Tengo miedo, abuela, ayúdame. Sentí que las piernas me fallaban. El mundo dio un giro extraño y borroso y habría caído al suelo si Raúl no me sostenía por los hombros. Se lo llevó, murmuré sin reconocer mi propia voz. Claudia se llevó a Adrián. El policía actuó de inmediato, avisando por radio, y en cuestión de minutos comenzó a moverse toda una operación. Descripción de Claudia, del auto, de Adrián,
bloqueos en las salidas de la ciudad, alertas en carreteras, aeropuerto vigilado. Pero yo sabía que no iba a ser tan simple. Claudia no actuaba impulsivamente. Este plan lo estaba armando desde hacía meses. Tenía rutas de escape, tenía contactos, tenía documentos falsos y sobre todo tenía a Adrián, un niño sensible, inteligente, pero aún vulnerable a las palabras de su madre. Ella sabía exactamente qué decir para confundirlo, aunque fuera por un tiempo. Nos llevaron a la delegación para declarar. Raúl y yo narramos todo con detalle. El seguro de vida, las amenazas veladas, las reacciones de Adrián, las mentiras de Claudia, los documentos que yo misma había fotografiado. El delegado, un hombre cansado pero con una mirada firme, escuchó sin interrumpir, no me juzgó, no me trató como una anciana exagerada. Las pruebas eran demasiado claras, especialmente cuando Marcos, el cómplice, empezó a hablar. Él está colaborando para reducir su pena, explicó el delegado. Confirmó que su hija lo contrató para simular un escape de gas. Iba a matarlos a usted y a su nieto mientras dormían. Sentí náuseas. La habitación me parecía cada vez más pequeña. Mi propia hija, mi propia sangre, deseaba mi muerte. Le pregunté por Adrián con la voz quebrada, y el delegado evitó mis ojos antes de responder que aún no había pistas claras. Eso me heló la sangre. Las horas pasaban lentas, dolorosas. Cada minuto sin noticias era una puñalada. Estaba sentada en la sala de espera, con un té que nunca llegué a tomar, y sentía que envejecía de golpe. Raúl estaba ahí conmigo, sin hablar mucho, solo apretando mi mano de vez en cuando. Lo vamos a encontrar, me dijo en un susurro. Adrián es listo, va a dejarnos señales. Y entonces, como si alguien abriera una cortina en mi mente, recordé algo que había ignorado. Algo que Adrián mencionó días atrás. Algo que me pareció sin importancia en ese momento. Un lugar. Un sitio especial para él y para Claudia. Me enderecé de golpe, sintiendo un latido nuevo, una chispa de esperanza. Creo que sé dónde pudo haber llevado a Adrián. Raúl y un policía que pasaba se detuvieron al escucharme. Ambos me miraron con una mezcla de urgencia y esperanza. Y en ese instante, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tal vez, solo tal vez, aún no era demasiado tarde. Hace 2 semanas, Adrián me había contado algo que en ese momento no le di importancia, pero que ahora retumbaba en mi cabeza con una fuerza inquietante. Me dijo que Claudia lo llevó a conocer una casa sorpresa, un lugar en el campo, a varias horas de la ciudad. Recuerdo cómo sus ojos brillaban cuando mencionó que había animales, árboles inmensos y un lago tan grande que parecía un espejo. En aquel instante pensé que era solo un paseo inocente, algo para distraerlo. No imaginé ni por un segundo que esa visita podría ser parte de algo mucho más oscuro, algo que mi hija llevaba planeando en silencio, con una frialdad que aún me cuesta aceptar. Cuando recordé ese detalle, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo expliqué todo al delegado de inmediato. Le dije que quizá Claudia estaba preparando ese lugar como refugio, un sitio donde esconderse después del supuesto accidente que acabaría con mi vida y con la de mi nieto. El delegado frunció el ceño y me preguntó si sabía exactamente dónde quedaba esa propiedad. Sentí vergüenza al admitir que no. Solo recordaba que Adrián mencionó una ciudad pequeña, algo como San Mateo o San Antonio. No era mucho, pero era más que nada. Y eso bastó para activar a los investigadores, que comenzaron a buscar registros de propiedades nuevas o alquiladas en cualquier ciudad cercana, con nombre de santo, dentro de un radio de pocas horas desde la capital. Mientras ese equipo revisaba papeles y bases de datos, otra noticia cayó como un balde de agua helada. El coche de Claudia había sido encontrado abandonado en una gasolinera, en una carretera hacia el oeste. Eso solo podía significar una cosa: había cambiado de vehículo. Y con cada cambio, la búsqueda se volvía más difícil, más confusa, más angustiante.
Yo sentía que mi corazón latía más rápido que los propios minutos. Miré el reloj de la delegación cuando dieron las 5:30 de la mañana. El cielo afuera apenas comenzaba a aclarar, pero yo llevaba casi 24 horas sin dormir. Aún así, no podía cerrar los ojos. La adrenalina y el miedo mantenían mi cuerpo despierto, aunque mi alma estaba hecha pedazos. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Me lo habían devuelto hacía poco, después de revisar las fotos y los documentos que yo había mostrado como prueba. Vi un número desconocido en la pantalla y sentí un golpe en el pecho al contestar. «¿Aló, abuela?» La voz de Adrián, pequeñita, temblorosa, asustada, rompió todas mis defensas. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté de inmediato dónde estaba, si estaba bien, qué había pasado. Él susurró que estaba bien, que su mamá estaba dormida y que había encontrado su celular escondido, que aprovechó ese momento para llamarme porque tenía miedo. Yo intenté sonar calmada, aunque mis manos no dejaban de temblar mientras hacía señas desesperadas al delegado para que comenzaran a rastrear la llamada. Le pregunté a Adrián si podía ver algo, una placa, un nombre, cualquier pista. Su respuesta me partió el alma. Me dijo que no podía mirar por la ventana porque temía despertar a Claudia. Me dijo que su madre estaba diferente, que decía cosas extrañas, que aseguraba que yo quería hacerles daño. «No le creas, mi amor», le dije con la voz apretada, rogando a Dios que él sintiera mi cariño incluso a través del teléfono. Hubo un silencio breve, seguido por un ruido suave, como si él se estuviera moviendo con mucho cuidado. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más bajita. Me dijo que había visto un buzón en la entrada y que alcanzó a leer: Rancho San Benito, Calomer, 142. Sentí que algo dentro de mí explotaba, una mezcla de esperanza, miedo y agradecimiento. Le dije que era increíble, que era muy valiente, pero que ahora tenía que esconderse. Le expliqué que la policía estaba yendo hacia él, que podía tardar un poco y que debía alejarse de su madre. Él dijo que había un granero detrás de la casa y que se escondería allí. Yo sentí la garganta cerrarse cuando le dije que lo amaba muchísimo. Él me respondió que también me amaba y que tenía que colgar porque Claudia se estaba moviendo. La llamada se cortó, dejándome con un vacío doloroso en el pecho. Me levanté de golpe y le di la información al delegado. En cuestión de minutos, los policías organizaron una operación completa. La carretera del oeste tenía varios ranchos y propiedades alrededor del kilómetro 142, pero uno llamado Rancho San Benito sería fácil de identificar. El delegado trató de insistir en que debía quedarme allí, en la delegación, lejos del peligro, pero yo no podía aceptar eso. Adrián estaba solo, con miedo, escondiéndose de su propia madre. Y yo no iba a permitir que lo rescataran sin ver un rostro familiar al despertar de esa pesadilla. Le dije, con toda la firmeza que me quedaba, que iba con ellos, que podía esperar dentro de la patrulla, pero que tenía que estar allí. Después de discutir un poco, el delegado aceptó con la condición de que me mantuviera a una distancia segura. Raúl, a pesar de sus heridas, insistió en acompañarme. Le prometí al niño que lo cuidaría, dijo con una seriedad que me conmovió. Cuando salimos, el sol apenas comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y dorados. Era un amanecer hermoso, pero para mí solo era un contraste cruel con la desesperación que llevaba dentro del pecho. Subimos a una caravana de patrullas y avanzamos hacia el oeste con un solo objetivo: encontrar a Adrián antes de que mi hija cometiera algo irreparable. Durante el trayecto hacia el rancho, no podía dejar de pensar en qué había llevado a mi hija a un extremo tan oscuro. Claudia, mi niña, la bebé a la que arrullé, la pequeña que dio sus primeros pasos agarrada de mis dedos, la que me llamaba mamá, incluso cuando ya sabía decir mamá correctamente. ¿Cómo era posible que la misma niña que yo había criado con tanto amor ahora estuviera planeando
con una frialdad aterradora, la muerte de su propio hijo y de su propia madre. El dinero explicaba una parte del horror, sí, pero había algo más, algo que yo había sentido crecer a lo largo de los años y que no quise admitir por miedo, por amor, por negación. Una desconexión emocional, una frialdad que se intensificó tras la muerte de su esposo, aunque quizá las raíces venían de mucho antes. Tal vez yo cerré los ojos porque preferí creer que todo era agotamiento, estrés, dolor. Ahora esas dudas me mordían el alma mientras la ciudad quedaba atrás y el paisaje se abría en campos, cerros y pequeñas casas desperdigadas por la carretera. Cuando por fin llegamos al punto marcado, Calomer 142, sentí que mi corazón subía hasta mi garganta. Una placa pequeña, casi escondida entre las ramas, anunciaba la entrada al rancho San Benito. Un camino de tierra se adentraba entre árboles frondosos hasta perderse más adelante. Los policías detuvieron las patrullas antes de llegar al camino para no alertar a Claudia. De allí en adelante avanzarían a pie, rodeando la propiedad con movimientos silenciosos, meticulosos. El delegado me miró con firmeza, pero con cierta compasión en los ojos. «Espere aquí, doña Elena. Le prometo que traeremos a su nieto sano y salvo». Asentí sin poder hablar. Raúl apretó mi mano, intentando darme algo de seguridad, pero mi alma estaba temblando. Los minutos que siguieron fueron los más largos de toda mi vida. Sentada en la patrulla, espiaba entre los árboles, buscando desesperadamente algún indicio, alguna sombra, algún ruido. El radio policial crujía con mensajes cortos y códigos imposibles de descifrar para mí. Todo era tensión, silencio y un miedo que me oprimía el pecho. Y de pronto, el mundo pareció quebrarse. Se escuchó un grito en la distancia, luego varios más, y finalmente un disparo. Un solo disparo, seco, brutal, que retumbó en la mañana como un trueno. Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Sin pensar, abrí la puerta y comencé a correr por el camino de tierra. Oí a Raúl gritar mi nombre, suplicándome que volviera, pero mis piernas ya no me obedecían. Adrián estaba allí. Mi nieto, mi niño. No podía esperar ni un segundo más. Corrí como no había corrido en más de 20 años. La edad, el dolor en mis huesos, la falta de aliento, todo desapareció frente al instinto más fuerte que puede existir: salvar a un ser amado. Raúl venía detrás de mí, cojeando, intentando alcanzarme, pero yo tenía una fuerza que no sabía que aún existía en mí. Y cuando doblé la curva, por fin la vi, la casa. Una construcción sencilla de madera, de 2 pisos, con un porche amplio, y más atrás, a unos 100 metros, el viejo granero del que Adrián me había hablado. Policías rodeaban el lugar, apuntando hacia el porche. Había tensión en cada movimiento, en cada mirada, y entonces la vi a ella, mi hija. Claudia estaba de pie en el porche, con el cabello revuelto, la mirada perdida, el rostro desencajado en una mezcla de rabia, miedo y descontrol. En una mano sostenía un arma que brillaba bajo el sol, y con el otro brazo agarraba a Adrián, sujetándolo contra su cuerpo como si fuera un escudo humano. Mi corazón se detuvo. El miedo que vi en los ojos de mi nieto no era un miedo infantil. Era un terror profundo, adulto, consciente. Aún así, Adrián estaba extrañamente sereno, observando todo a su alrededor como si buscara una salida. Ese niño tenía un valor que me rompía el corazón. «Que nadie se acerque», gritó Claudia con una voz que ya no era la de mi hija, sino la de una mujer completamente rota. «O juro que voy a disparar». El delegado, oculto parcialmente detrás de un árbol, le habló con tono firme pero calmado. «Señora Claudia, suelte el arma. Deje ir al niño. La casa está rodeada, no hay salida». Pero ella no escuchaba, o no quería escuchar. Su mente ya no estaba en ese porche.
«Ustedes no entienden», gritó ella, la voz quebrándosele como cristal. «Ella me robó todo. Ese dinero era mío. Mi padre lo dejó para mí. Nunca me dejó tocar nada. Nunca me dejó decidir nada». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Así me veía. Así me había visto durante años, sin yo saberlo. Una madre controladora, una sombra que le quitaba lo que ella creía suyo por derecho. Y ahí estaba mi nieto, atrapado entre la locura de su madre y el miedo de perderlo todo. A pesar del terror, Adrián mantenía sus ojos inquietos, buscando, calculando. Yo lo veía respirar rápido, pero su mente estaba funcionando. Aún en ese infierno, seguía siendo el niño observador que siempre había sido, y yo, escondida detrás de una patrulla, solo podía ver cómo mi propia hija apuntaba un arma hacia la vida que más amaba en este mundo. Durante esos segundos que parecían horas, yo sentía como mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El delegado intentaba mantener la calma mientras hablaba, su voz firme pero suave, como si buscara entrar en la mente rota de mi hija. Su padre dejó el dinero para todos nosotros, decía él, tratando de ganar tiempo, de hacerla razonar, de evitar que ese momento terminara en una tragedia. Pero Claudia ya no era mi Claudia. Ella apretó aún más fuerte el brazo de Adrián, usándolo como escudo, y su voz salió quebrada, llena de una rabia que nunca antes le había escuchado. Mentira, ella manipuló el testamento, ella siempre manipuló todo, y ahora quiere hacerme ver como una loca. Sentí el mundo desmoronarse bajo mis pies. Cada palabra suya era como una puñalada directa al alma. Raúl, que por fin me había alcanzado, me sujetó del brazo para que no avanzara más. «No se exponga», me susurró, pero yo apenas podía escucharlo. La idea de quedarme quieta mientras mi nieto estaba en manos de una mujer al borde de perder el control, y esa mujer siendo mi propia hija, era algo que mi corazón de madre simplemente no podía aceptar. La mano de Claudia temblaba alrededor del arma y yo podía ver en sus ojos un brillo peligroso, una mezcla de miedo, resentimiento y desesperación. Fue entonces cuando noté que Adrián movía los ojos de un lado a otro, pero no al azar. Estaba mirando hacia el granero que quedaba detrás de la casa. Seguí su mirada y vi, casi oculto entre las sombras, a un policía que se deslizaba como un fantasma, acercándose para flanquear la casa sin hacer ruido. En ese instante comprendí que Adrián, mi pequeño de apenas 7 años, estaba consciente de todo. Él estaba distrayendo a su madre, manteniéndola enfocada en el frente, para que los policías pudieran avanzar sin ser vistos. Ese niño tenía más serenidad en el peligro que muchos adultos. Sentí una mezcla de horror y orgullo apretándome el pecho. «¡Claudia!», la llamé, dando un paso al frente. Esta vez sí escuché el grito desesperado de Raúl pidiéndome que no lo hiciera, pero mis piernas ya no eran mías. Mi hija giró de golpe, apuntándome directamente. El arma brilló por un segundo bajo la luz y sentí el aire cortarse. Sus ojos, al verme, se abrieron como si hubiese visto un fantasma. «Tú», murmuró con un hilo de voz lleno de odio. «¿Cómo escapaste? Tú. Deberías estar muerta en el incendio». Respiré hondo, aunque mis manos temblaban. «No hubo incendio, Claudia», dije despacio, dejando que cada palabra cayera como una piedra en un estanque. «Tu plan falló, porque Adrián escuchó todo. Él salvó nuestras vidas». Ella parpadeó, desconcertada. Miró a su hijo, que sostuvo su mirada sin moverse, sin llorar. Ese silencio entre ambos pesaba más que cualquier grito. «Tú me traicionaste», dijo ella, con una voz tan frágil que me heló la sangre. «Él no traicionó a nadie», respondí, acercándome otro paso más, aunque sentía que mis rodillas podían fallar en cualquier momento. «Él solo protegió a quien ama, así como yo siempre intenté protegerte a ti». Claudia soltó una carcajada rota, un sonido que jamás olvidaré.
parecía un grito disfrazado de risa. Protegerme, me asfixiaste, controlaste mi vida, mi dinero, mis decisiones. Ese dinero era mío. Mi padre quería que fuera mío. El dinero nunca fue el problema, dije con voz baja. Tu padre quería que vivieras por tus propios méritos. Él te amaba. Yo te amo. Siempre te he amado. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas y rabia. Si me amaras, me habrías dado lo que era mío. Y entonces supe que ya no podía alcanzarla. La codicia y el resentimiento habían ido profundizándose en ella durante años, tal vez desde mucho antes de que yo lo notara. Ya no veía la realidad, solo veía enemigos donde había personas que la querían. Claudia, suelta a Adrián, le pedí. Ya estaba a pocos metros del porche, tan cerca que podía sentir la tensión del momento clavándose en la piel. Esto es entre tú y yo. Él no tiene nada que ver con esta pelea. Por un instante, un diminuto instante, vi algo en sus ojos, un temblor, una duda. Tal vez culpa. Fue tan pequeño que casi no existió, pero yo lo vi. Y Adrián también, porque fue justo en ese momento cuando él actuó. Con la rapidez de un relámpago, mi nieto giró la cabeza y mordió con fuerza el brazo que lo sujetaba. Claudia gritó de dolor. El arma se disparó hacia el cielo y el estruendo hizo eco en el aire. Los policías aprovecharon ese segundo y avanzaron en estampida. Yo corrí. No pensé, no escuché, no vi nada más. Mis piernas se movieron solas. Llegué al porche al mismo tiempo que Adrián rodaba hacia un lado y se encogía junto a la barandilla. Lo abracé con una desesperación que jamás había sentido. Sentí su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos, vivo, respirando, aferrándose a mí como si yo fuera el último pedazo de mundo que le quedaba. Mientras lo abrazaba, escuché a los policías someter a Claudia. Ella gritaba, pataleaba, lloraba, pero no era mi hija la que estaban llevando esposada. Era una sombra rota. Adrián apretó mi cuello. Abuela, ¿viniste? Siempre voy a venir, le dije, con la voz quebrada acariciándole el cabello. Siempre, mi amor. Cuando levanté la vista, Claudia estaba siendo llevada hacia la patrulla. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. No había odio esta vez, solo un vacío enorme, un hueco oscuro que no supe cómo llenar. Y entendí, con un dolor que quemaba, que yo había perdido a mi hija mucho antes de ese día. La mujer que yo había conocido, la hija que crié con tanto amor, parecía haberse desvanecido por completo. Lo que quedaba era solo un cascarón de lo que alguna vez fue, una sombra de la niña que había acunado en mis brazos, que había visto dar sus primeros pasos y pronunciar sus primeras palabras. Y mientras la veían alejarse en la patrulla, yo me concentré en lo más importante, en el milagro de tener a Adrián seguro entre mis brazos. El sol ahora brillaba con fuerza, iluminando su rostro mojado por las lágrimas, y yo no podía dejar de acariciar su cabello, maravillada por el valor que ese pequeño había demostrado. Cada mechón que rozaba mis dedos parecía estar cargado de la valentía que él había mostrado, un coraje que superaba cualquier miedo de adulto. Abuela, ¿cómo supiste que mamá planeaba todo eso?, me preguntó él suavemente, con la voz aún temblorosa y baja, mientras nos acomodábamos en la ambulancia que había llegado para examinarnos. Su pregunta me atravesó el corazón, recordándome que mi pequeño había visto más de lo que cualquier adulto podía imaginar. Cuéntame cómo lo descubriste, mi amor, añadí, intentando mantener la voz calmada a pesar de que todo mi cuerpo temblaba de emoción y miedo. Adrián mordió el labio inferior pensativo, sus ojos grandes y brillantes mirándome con esa seriedad que pocas veces se ve en un niño. Siempre me despierto temprano, abuela. Mamá cree que duermo hasta tarde, pero en realidad me quedo quietecito en la cama, pensando. Esa mañana la escuché en el teléfono. Hablaba diferente, como si estuviera enojada, pero intentando no demostrarlo. Fui hasta el pasillo
y me quedé escuchando por la puerta de la oficina. Explicó con una claridad que me dejó sin aliento. Sonreí y acaricié su rostro, incapaz de creer que con tan solo 7 años había tenido la percepción suficiente para descubrir un plan tan terrible. Mientras escuchaba cada palabra, sentía un nudo en la garganta. Mi nieto, tan pequeño, había comprendido lo que muchos adultos ignorarían. El paramédico terminó de revisar sus signos vitales y se alejó para conversar con los policías, dándonos un poco de privacidad. Adrián bajó aún más la voz, susurrando como si sus palabras pudieran atraer peligro. Mamá dijo que quería el dinero del abuelo, que estaba cansada de esperar, que iba a hacer que ocurriera un accidente. Sus ojos, aunque aún infantiles, reflejaban una madurez dolorosa, una mezcla de miedo y determinación que me hizo sentir un orgullo desgarrador. Supe en ese instante que cada pequeño indicio que él había dado antes, cada comentario aparentemente inocente que yo había desestimado como imaginación infantil, había sido un aviso real, un intento de salvarnos. Pero yo te creí en el aeropuerto, dije suavemente, apretando su manita entre las mías. Su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa, la misma que muestra cuando sabe que alguien ha comprendido su esfuerzo y su valentía. Sí, creíste cuando importaba, murmuró. Lo abracé de nuevo, sintiendo cómo su diminuto cuerpo temblaba, lleno de miedo y de alivio a la vez. La gratitud y el amor que sentí por ese pequeño ser que nos había salvado eran inmensos, casi imposibles de describir con palabras. El delegado se acercó con paso firme pero respetuoso. Su rostro mostraba preocupación, pero también alivio. Adrián y usted necesitan ir al hospital para un chequeo completo, dijo. Después necesitaremos declaraciones detalladas, pero eso puede esperar un poco. Asentí, agradecida por su sensibilidad, por entender que en ese momento lo más importante era la seguridad y el bienestar de mi nieto. Claudia. La palabra se quedó flotando en mi mente, un recordatorio doloroso de lo que había ocurrido y de lo que había perdido. Dudaba, incapaz de procesar por completo en lo que mi propia hija se había convertido. ¿Qué va a pasar con ella?, pregunté con voz quebrada. El sistema se encargará, respondió el delegado en voz baja, como si intentara que Adrián no escuchara los detalles que podrían asustarlo aún más. Enfrentará acusaciones graves, intento de homicidio calificado, secuestro de menor, posesión ilegal de arma, entre otras. Con el testimonio del cómplice y las evidencias que usted recolectó, el caso es sólido. Sentí una tristeza profunda, no por la Claudia de ese momento, que apuntó un arma hacia mí y usó a su propio hijo como escudo, sino por la niña que ella había sido, la hija que yo había amado con todas mis fuerzas. Por un instante, sentí una mezcla de desolación y aceptación, un vacío que nadie podría llenar. ¿Puedo verla antes de que se la lleven?, pregunté casi sin darme cuenta de que lo decía en voz alta. Necesitaba ese cierre, un último contacto, un último instante con la hija que había criado antes de que el peso de sus decisiones nos separara para siempre. El delegado dudó, evaluando mi estado, pero al ver la determinación en mis ojos, asintió lentamente. Será breve y bajo supervisión. Necesitamos que todo sea seguro para todos. Me volví hacia Adrián, que me miraba atentamente, consciente de cada palabra. Cariño, necesito hablar con tu mamá un minuto. ¿Te quedas bien aquí con don Raúl? Él dudó, un destello de miedo cruzando su rostro. ¿No te va a lastimar de nuevo? No, mi amor. Hay policías por todas partes. Estamos seguros ahora. Raúl, que había permanecido discreto todo el tiempo, dio un paso adelante y le sonrió. Vamos a estar bien aquí, campeón. Tu abuela vuelve pronto. Adrián asintió con cierta reticencia, dejándome alejarme, y mientras caminaba hacia la patrulla, sentí cómo el corazón me dolía por lo que habíamos vivido, pero también cómo se llenaba de una gratitud infinita
por tenerlos a los dos a salvo, vivos y juntos. Claudia estaba sentada en el asiento trasero de la patrulla, las manos esposadas frente a ella, con la mirada perdida en un vacío profundo. Cuando me acerqué lentamente, sus ojos, que antes brillaban con rabia y frialdad, se enfocaron en mí por un instante. Ya no había furia en ellos, solo un cansancio que parecía aplastarla, y por un fugaz momento vi algo parecido a la vergüenza. ¿Puedo hablar con ella?, pregunté al policía que la vigilaba. Él asintió, abriendo la puerta del coche pero permaneciendo a mi lado, atento a cualquier movimiento. Tomé aire y me acerqué a mi hija, con la voz más firme de lo que esperaba. «Claudia, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué?». Ella sostuvo mi mirada unos segundos antes de desviarla hacia el suelo, como si estuviera tratando de escapar de mis ojos. «Nunca lo entenderías», susurró, apenas audible. «Inténtalo», insistí. «Se lo debes a Adrián. Necesito entender cómo pudiste planear lastimar a tu propio hijo». Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Por un instante, parecía que comprendía lo absurdo de lo que estaba diciendo. Tomó aire profundamente y comenzó a hablar con dificultad. «Al principio era solo sobre ti. El dinero del seguro, la casa. Estaba ahogada en deudas, madre, más de las que imaginas. Y... Adrián». Tragó saliva, sus palabras casi cortándose. Marcos dijo que necesitábamos incluirlo, que 2 muertes por escape de gas serían más creíbles que una sola. Si solo tú morías, la policía sospecharía inmediatamente de mí. Intenté argumentar que podríamos enviarlo lejos, a un internado o algo así, pero Marcos insistió en que era todo o nada. «Y tú accediste», dije, no como una pregunta, sino como una constatación dolorosa. Claudia no respondió. Su silencio fue más condenatorio que cualquier confesión que pudiera haber hecho. Mi voz comenzó a temblar, cargada de emociones que luchaban por salir. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿De lo que casi lograste? Adrián va a crecer sabiendo que su propia madre planeó su muerte por dinero. ¿Qué cicatrices crees que dejará eso en él? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No sabía si eran de remordimiento genuino o solo de autocompasión. Ella parecía perdida, atrapada en un laberinto de decisiones horribles que la habían llevado hasta ese punto. «Yo no estaba pensando claramente», murmuró. «Las deudas, la presión, parecía la única salida». «Siempre hay otra salida», respondí con suavidad. «Podrías haberme contado sobre las deudas. Podríamos haber vendido la casa, usado parte del dinero del seguro de manera legal. Yo te habría ayudado». Por un instante vi brillar de nuevo esa antigua amargura que siempre la acompañó. «Me habrías controlado como siempre lo hiciste», replicó, su voz cargada de resentimiento. Suspiré, dándome cuenta de que cualquier intento de explicarle la realidad era inútil. La versión distorsionada que Claudia tenía de nuestra relación estaba profundamente enraizada en su mente. Tal vez siempre estuvo allí, creciendo silenciosamente mientras yo creía que éramos cercanas. «Vas a necesitar ayuda, Claudia», dije finalmente. «No solo de abogados, sino de médicos. Hay algo roto dentro de ti que el dinero nunca podrá arreglar». Ella me miró, derrotada, con los ojos vacíos. «Y Adrián», continué, mi voz firme y decidida, «se quedará conmigo. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo a superar esto, para que entienda que lo que hiciste no define quién es». Claudia asintió lentamente, como si eso fuera lo único esperado de ella. «Serás una buena madre para él», dijo en voz baja. «Mejor de lo que yo jamás sería». Era lo más cercano a un atisbo de conciencia que vi en ella aquel día. El policía, atento a nuestro tiempo, indicó que la visita debía terminar. Me levanté sintiéndome extrañamente más ligera, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. «Adiós, Claudia», dije,
mirando una última vez a la mujer que alguna vez fue mi hija. Espero que encuentres paz algún día. Di la espalda y caminé hacia Adrián y Raúl, que me esperaban junto a la ambulancia. No miré atrás cuando la patrulla partió, llevándose a Claudia hacia un futuro de juicios, sentencias y, esperaba yo, tratamiento y recuperación. Adrián corrió hacia mí apenas me vio, abrazándose con fuerza a mis piernas. ¿Estás bien, abuela?, preguntó con la voz temblorosa. Me agaché, quedando a la altura de sus ojos. Lo estoy, cariño. ¿Y tú? Estoy triste, pero aliviado, dijo con madurez que sorprendía para su edad. Es raro sentir las dos cosas al mismo tiempo. No, mi amor, respondí conmovida. Es perfectamente normal. En los días y semanas siguientes, enfrentamos un torbellino de trámites burocráticos, audiencias y consultas con psicólogos para Adrián. Los medios intentaron convertir nuestra tragedia en un espectáculo sensacionalista, pero logramos mantener cierta privacidad gracias a la protección del delegado. Claudia fue formalmente acusada y quedó en prisión preventiva, mientras su cómplice, Marcos, proporcionaba información que consolidaba el caso en su contra. A pesar del miedo y la tristeza, me sentía agradecida y aliviada de tener a Adrián a salvo. La paz que sentí al verlo dormir tranquilo esa noche me recordó que incluso en medio del caos y la traición, el amor y la valentía pueden prevalecer. Las primeras evaluaciones psiquiátricas indicaban que Claudia padecía un trastorno de personalidad severo, intensificado por años de resentimientos acumulados y problemas financieros que la habían aplastado. Adrián y yo nos mudamos temporalmente al apartamento de Raúl, buscando un refugio seguro, un lugar donde comenzar de nuevo, lejos de los recuerdos oscuros de nuestra antigua vida. Cada rincón del apartamento nos recordaba que estábamos iniciando un camino distinto, uno que necesitaba paciencia, amor y tiempo para sanar. El terapeuta de Adrián decía que se estaba adaptando sorprendentemente bien, considerando todo lo que había vivido. Su resiliencia era increíble, pero no todo era fácil. Algunas noches se despertaba gritando, atrapado en pesadillas que le traían de vuelta el miedo de aquella terrible experiencia. Una de esas noches, mientras lo calmaba después de un sueño especialmente horrible, él me miró con esos ojos que parecían más grandes de lo que su edad indicaba, y me hizo la pregunta que sabía que eventualmente llegaría. «Abuela», dijo en un hilo de voz, la oscuridad del cuarto abrazándonos, «¿por qué mamá quiso hacernos daño? No nos amaba». Me senté a su lado en el borde de la cama, buscando con cuidado las palabras que pudieran ayudarlo a entender algo tan complejo y doloroso. «Adrián», comencé despacio, «tu mamá está enferma, pero no como cuando alguien tiene un resfriado o un dolor de estómago. Es una enfermedad que afecta cómo piensa y cómo siente. Hace que vea la realidad de forma distorsionada». Lo vi procesar mis palabras en silencio, sus ojos reflejando la débil luz de la lámpara de noche. «Ella nos amó», continué con suavidad, a su manera. Pero esa enfermedad la llevó a tomar decisiones terribles, decisiones que personas sanas nunca tomarían. «¿Va a mejorar algún día?», preguntó, con una esperanza que me partió el corazón. «No lo sé, cariño», respondí con sinceridad. «Algunas personas mejoran con tratamiento, otras no. Pero lo que sí sé es que estás a salvo ahora y que yo te amo más que a nada en este mundo». Adrián asintió, aceptando mi explicación por el momento, y luego me abrazó con fuerza. «Yo también te amo, abuela», susurró. «Gracias por creerme». «Siempre te creeré», le prometí besándole la frente. «Siempre». Nos quedamos abrazados en silencio, la penumbra del cuarto cubriéndonos abuela y nieto, unidos por un vínculo que la traición y el miedo no habían roto, sino que habían reforzado. Eventualmente, Adrián se quedó dormido en mis brazos, su respiración volviéndose lenta y constante.
Observé su rostro tranquilo, su carita relajada en el sueño, y sentí una profunda admiración por su coraje, su percepción y su capacidad de amar, incluso después de todo lo que había pasado. Recordé aquel día en el aeropuerto, cuando él me había jalado del brazo en la oscuridad, implorando que no regresara a casa. En ese momento, no solo había salvado nuestras vidas, sino que también me enseñó la lección más valiosa de toda mi vida: que la sabiduría y la verdad a veces vienen de las voces más pequeñas, y que incluso un niño puede ser extraordinariamente valiente. A mis 70 años, aprendí a escuchar verdaderamente, y gracias a eso, ahora tenía la oportunidad de ayudarlo a crecer, de guiarlo mientras superaba el trauma, de construir junto a él una vida nueva, donde el amor y la confianza fueran los pilares de todo. Mientras lo observaba dormir, hice una promesa silenciosa. Dedicaría cada día de mi vida a honrar el coraje de aquel pequeño ángel que con un simple «abuela, créeme», había cambiado todo. Sabía que el camino por delante sería largo y a veces doloroso. Habría más noches de pesadillas, más preguntas difíciles, más lágrimas y miedo. Pero también habría risas, descubrimientos y momentos compartidos llenos de amor. Sobre todo, habría verdad entre nosotros, y eso era la base más fuerte sobre la que podíamos reconstruir nuestra vida. El sol comenzaba a asomarse, llenando la habitación con los primeros rayos dorados del día. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Acomodé con cuidado la manta sobre Adrián, tratando de no despertarlo, y salí del cuarto en silencio. En la pequeña cocina del apartamento de Raúl, preparé un café y me senté junto a la ventana, observando la ciudad despertarse. Pensé en todas las mañanas que vendrían, en todos los días que Adrián y yo tendríamos juntos. Pensé también en Claudia, sola en su celda, enfrentando las consecuencias de sus acciones. El dolor aún estaba allí, sí, pero junto a él crecía algo más: esperanza. Esperanza de que, algún día, Adrián pudiera mirar atrás y no solo recordar la traición que casi nos cuesta la vida, sino también el momento en que encontró su voz y su coraje. Esperanza de que juntos transformaríamos esa noche terrible en el inicio de algo hermoso, no en un final. Porque lo que realmente importa no es cómo comienzan las historias, sino cómo elegimos continuarlas. Y la nuestra, la mía y la de Adrián, apenas estaba en su primer capítulo. Ahora, si te conmovió esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. Y si quieres más historias como esta, hazte miembro para acceder a contenido exclusivo que no comparto en ningún otro lugar. Te espero allí.